Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, avanzando ya en la última semana del trimestre. Estamos en el tema Encendidos con la Gloria de Dios, y así es como el ser humano recibe la luz de nuestro Señor Jesucristo para alumbrar en este mundo que está en tinieblas, un mundo donde Babilonia ha predicado una doctrina fuera de la palabra de Dios, y multitudes de personas en todo el mundo están aceptando ese tipo de doctrina. Contrario a lo que enseña la palabra de Dios, en el único que hay salvación es en Cristo Jesús. Es el puente que enlaza el cielo y la tierra, y a través de nuestro Señor Jesucristo y sus mandamientos nosotros encontramos esa verdad presente que se predica en la actualidad. Reiteramos, Encendidos con la Gloria de Dios es el tema de la última lección del trimestre, y para su servidor es un alto privilegio y honor saludarle en esta hora. Aquí en cabina está con nosotros el pastor Cristian Veras, quien durante todo el trimestre ha estado compartiendo con nosotros esos mensajes, esos comentarios certeros de la palabra de Dios y de los temas que diariamente estamos tratando. Pastor, muchas bendiciones. Es nuestra oración de siempre para que el Espíritu Santo continúe iluminando su mente, sus comentarios en estas importantísimas lecciones que estamos estudiando. Bendiciones. Amén, pastor. Muchas gracias. Bendiciones de igual manera, que Dios pueda iluminar siempre la mente suya y de cada invitado que venga a Radio Amanecer en Estudio, para que el pueblo de Dios pueda ser alimentado con su palabra. Muchísimas gracias por esa petición al Señor. Gracias de todo corazón. Amén. Les invitamos para que podamos en este momento comunicarnos con nuestro Creador. Querido Salvador, bendito Dios, Rey del universo, gracias infinitas, porque ahora nos permites poder estudiar tu palabra. Dirígenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, es importante destacar, y siempre lo hacemos ya cuando estamos en lo que es la fase final del trimestre, en la última lección, destacamos que en las tiendas de libros de la Iglesia Adventista IAPA ya está el próximo material de estudio para el trimestre. Estaremos haciendo un estudio bien sistemático de la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, por eso se le llama Efesios, carta a los Efesios, y motivamos a cada creyente para que se haga de la guía de estudio, y nos referimos especialmente también a los amigos que han decidido estudiar la palabra de Dios de manera sistemática a través de este espacio, para que se acerquen a las tiendas. Si no saben dónde está ubicada la tienda, pregunten a los dirigentes de la Iglesia Adventista más cercana y muestren su interés por la guía de estudio, que ellos le darán todos los detalles de cómo usted puede adquirir esa guía de estudio que cada trimestre estamos viendo aquí en la radio, en Radio Amanecer en Estudio. Así es que muchas bendiciones. Pastor, vamos al tema para este día. Así es. Claro, mi estimado amigo, mi hermano Pastor Juan Francisco Scroggins, preparación para la crisis final. Preparación para la crisis final. Un tema maravilloso. Bueno, cuando le escucho con ese título del tema, mi mente se remonta a muchos años atrás, donde se publicó un libro muy interesante que lleva ese nombre, Sí. Preparación para la crisis final, Sí. cuyo autor es Fernando Chay. De manera que es bueno, muy bueno ese libro, muy bueno. Se ha repasado mucho en las iglesias y ha aportado bastante para la gente que se está preparando Sí. justo en la crisis final que estamos viviendo. Claro que sí.
Fernando Chay es hermano de Enrique Chay, son escritores prolíficos de nuestra iglesia, hombres que dieron y que valoraron bastante lo que es el ámbito de la literatura cristiana. Así es. Bueno, ¿cómo nosotros podemos prepararnos para la crisis final? Primera pregunta. Y segunda pregunta, si hay una crisis, y veamos esta palabra en el mismo contexto de su significado étnico, crisis. Una crisis es una escasez, una carencia de algo. Nos está diciendo que en los días finales habrá una crisis. ¿Crisis de qué, pastor, entonces? Bueno, debe haber una crisis en lo que tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. Con la adoración. La adoración, personas que se van a centrar más en otras cosas que lo que tiene que ver con la misma declaración de la palabra de Dios. En síntesis, hemos estudiado durante el trimestre que la Iglesia Popular, con su sistema de doctrina, pues estaría motivando al mundo entero para aceptar esas enseñanzas, y eso definitivamente, haciendo la comparación con aquellos que se centran en la palabra de Dios, estos choques de hecho va a provocar crisis en términos de adoración. Así es, el énfasis del triple mensaje angélico es adoración. El primer ángel que hace un llamado a adorar al Creador, el segundo ángel que está haciendo un llamado a salir de Babilonia, y el tercer llamado que está diciendo quién es digno de adorar. El tercer ángel dice que Dios es el único digno de ser adorado, y que el adorar a cualquier otro ser que no sea Él, entonces estaríamos en una confusión religiosa. Básicamente, todo eso es un compendio de la verdad presente, y que en la crisis final será determinante, lo es hoy y lo será en ese momento, para ver quiénes están de parte del Cordero y quiénes están de parte del dragón. El apóstol Pablo presenta un drama bien interesante para la crisis final. Habla acerca de que sí, se va a producir en su primera carta a los creyentes de Tesalónica. Decimos primera carta a los creyentes de Tesalónica porque el apóstol Pablo escribió 2 cartas a los creyentes de este lugar en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos del 1 al 6. Voy a leer, pastor, rápidamente, para entonces entrar en los comentarios sobre esa crisis que presenta el apóstol Pablo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día no les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Muy importante el pasaje que nos acaba de leer, pastor, que Pablo presenta algunos consejos, y que de hecho está amonestando a todo el cristianismo en sentido general con respecto a los últimos días de nuestra existencia en este mundo. Cuando él dice tiempos y ocasiones, como usted leyó, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, Pablo está hablando de una expresión que cuidadosamente nos habla de la situación de los que duermen. En el capítulo 4, versículo 13, estaba en ese contexto, y que ha recordado, por supuesto, a sus conversos el orden de los sucesos que ocurrirán en el segundo advenimiento. Pero según las razones siguientes, Pablo no tiene el propósito en lo absoluto de tratar la cronología de los últimos días. ¿Qué entonces está intentando hacer? Darnos amonestaciones de cuáles son las cosas que nosotros necesitamos para estar de pie en el tiempo en la crisis final del tiempo del fin. Cuando dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, la
evidencia textual de lo que Pablo está hablando aquí, que de hecho hay una omisión del artículo él. Esta omisión posiblemente indica que la expresión del día del Señor era entendida exactamente por la iglesia y no necesitaba definirse con un artículo. Por eso le está diciendo que no tienen necesidad de que le diga eso. Pero acerca de estos tiempos, vosotros no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tesalónica tenía un conocimiento pleno de lo que iba a ocurrir en aquellos días. A eso Pablo está hablando. Pero cuando dice la venida del Señor vendrá, casi todos los profetas, o por no decir todos, del Nuevo Testamento hablan de la venida del Señor. Y ahora él está diciendo que el Señor vendrá. De hecho, en Hebreos, el capítulo 10, versículo 37, él dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. El tema principal de la carta de los Hebreos es la venida del Señor y su ministerio sumo sacerdotal. Pero ahora está diciendo como ladrón. Esto ya lo había hablado Mateo en el capítulo 24, versículos 43 y siguientes, Lucas capítulo 12, versículos 39 al 40, y también Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Fíjese, pastor, cómo llama poderosamente la atención ese versículo 2 que usted está citando. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Óigame, Pablo está utilizando aquí una expresión, ustedes saben perfectamente que vendrá. Y luego entonces añade el caso como ladrón en la noche. Quisiéramos aprovechar este momento para desalentar la creencia de un rapto secreto. Porque algunas personas cuando leen este pasaje de la Biblia piensan que va a existir un rapto secreto. No, es lo que está presentando aquí es el ánimo de aquellas personas que van a visitar algunos lugares que no le corresponde, empiezan a tomar cosas, que se conoce como con el nombre de ladrón. O sea, es la expectación de que la venida del Señor es de sorpresa, pero no necesariamente está diciendo que va a venir en la noche, sino que el ladrón, cuando va a visitar algún lugar, no avisa cuándo va a visitar ese lugar. Si lo supieran, la gente lo esperaran ahí para apresarlo. Lo que quiere decir con esto es que el Señor vendrá, no hay una fecha específica. Usted está hablando acerca de algo cronológico, por eso no se debe establecer una fecha para la venida del Señor, pero sí el Señor vendrá y no estamos en tiniebla en ese sentido, porque tenemos la palabra de Dios. Y puntualiza, cuando ustedes oigan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y hace la comparación como dolores a la mujer que está encinta y no escaparán. Habla de una crisis, ciertamente, la situación que se estaría viviendo en el mundo. Cuando se diga paz y seguridad, entonces destrucción, y esos son los elementos que deben enseñarnos a nosotros que no estamos en tiniebla en torno a la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor viene y nosotros lo sabemos también perfectamente que viene. Usted habló en su comentario acerca del rapto secreto. ¿Qué es el rapto secreto? Es la creencia de un grupo religioso conocidos como dispensacionalistas. Ellos entienden que la venida de Cristo será 7 años, o sea que Cristo vendrá 7 años literales antes de su segunda venida. Cristo vendrá a buscar de manera especial a un pueblo y que desaparecerán de una forma inesperada, inexplicable para muchos. Y que, por ejemplo, el pastor Scrogin se preguntará, ¿y dónde está Raquel? Raquel fue raptada y él fue dejado. Por eso hay una película llamada Left Behind, o Dejado Atrás, donde un piloto enamorado de una azafata dejó la aeronave en manos del segundo capitán y fue a ver cómo estaba la mujer. Él estaba apasionado por ella. Y de repente, cuando
la encuentra, ella está llorando y le sepulta las uñas en el pecho porque ella dice que los pasajeros están desapareciendo. Esa película lo que quiere presentar de que seremos tomados en secreto. Y yo quisiera decirles que esa doctrina del rapto secreto en el dispensacionalismo no es bíblica. No es bíblica. ¿Por qué no es bíblica? En primer lugar, quien habló de esto por primera vez fue Manuel Lacunza. Él se hizo llamar con un seudónimo, un nombre falso, Ibn Ezra, para que la gente creyera que él era judío y que su tema tuviese más acogida en el mundo de la literatura. Después de él, John Darby Nelson junto con Margaret MacDonald para 1830 tomaron un sueño que esta última tuvo, donde aparentemente el Espíritu Santo le daba el don de profecía y ella lo reclamó. Entonces ese sueño que ella tuvo, donde la gente era raptada, lo publican y de ahí surge la doctrina del rapto secreto. Y yo quisiera, pastor, decir que la palabra rapto, que proviene de un vocablo rapio, significa secuestrar, significa tomar por la fuerza. Ese contexto está bien. La iglesia será tomada por la fuerza por Jesucristo. ¿Y cómo así? Porque el diablo los ha apresó a la humanidad y Cristo los arrebata literalmente de su mano, los toma por la fuerza. En lo que nosotros no coincidimos y que no es bíblico es el asunto de secreto. Esto ha sido añadido, no está en la Biblia. Por lo tanto, la iglesia será tomada por la fuerza de parte de Cristo de manos del enemigo y de la muerte, pero no de forma secreta. Se la está arrebatando al diablo, definitivamente que es así. El reino de los cielos, dice en un texto bíblico, se hace fuerte y solamente los valientes heredan el reino de los cielos. Eso se refiere a esa capacidad de accionar con tanta ímpetu a favor de la salvación. De manera que siempre decimos que hay una estrecha conexión en todos los pasajes de la Biblia y uno tiene que unir esas ideas porque la palabra de Dios es un tomo armonioso. Importante saber que si ya el apóstol Pablo en aquel entonces se le estaba diciendo a los creyentes de Tesalónica, ustedes saben perfectamente que Jesús viene pronto, imagínese, además de eso le declara, ustedes son hijos de la luz, y le está recordando que no son hijos de las tinieblas, para que ese día, es decir, para que el regreso de nuestro Señor Jesucristo no vaya a sorprenderle como lo hace un ladrón en la noche. De manera que Jesús, cuando utiliza esa expresión, vigilemos en relación con la oración franca y sincera que usted citaba ya de Mateo capítulo 24, está invitando a vigilar en términos espiritualmente para que estemos alerta. Ser sobrios es tomarnos en serio los tiempos en que estamos viviendo y enfocarnos en las cosas que realmente importan. Y noten ustedes la expresión que estamos utilizando, ser sobrios. ¿Cuándo se dice que una persona está sobria? Cuando no está borracho. Así es. Y el mundo se ha emborrachado en este momento con las doctrinas cuando está de Babilonia. consciente de su facultad y juicio. Perfecto. Y si lo aplicamos en términos espiritual, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo en el libro de Apocalipsis, la gente está borracha con esa doctrina falsa. Y aquí se nos está haciendo una exhortación. Estemos razonando correctamente, señores. Tenemos que ir a la palabra de Dios y el libro de Apocalipsis ha trazado esas pautas para decirnos, Jesús viene muy pronto, la crisis de los tiempos finales la estamos viendo y se va a seguir incrementando esto y nosotros como pueblo debemos estar claros, conscientes en torno a las verdades bíblicas para que podamos seguir preparándonos para ese gran encuentro, ese glorioso encuentro con Jesús en las nubes de los cielos. Me voy a remitir de nuevo al título de la guía de estudio del día de hoy, Preparación para la crisis final. Y a la vez le voy a hacer dos preguntas a nuestros oyentes. ¿Cómo podemos nosotros estar preparados para la crisis final? ¿Cómo? Número 2. Si yo estoy preparado para la crisis final, entonces,
¿Cómo me doy cuenta? En la parábola más corta de toda la Biblia, posiblemente en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, versículos 42 hasta el 44, cuando dice velad. Noten que Mateo está usando un verbo en imperativo, y él dice, velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Luego en el versículo 43 de nuevo dice, pero sabed esto. Noten que está usando dos verbos, ambos están en imperativo, velad y sabed. Un imperativo es un mandato, es una obligación. Lo que nos está presentando esta pequeña parábola en el Evangelio de Mateo es de que para nosotros poder estar en pie cuando Cristo venga, número 1, debemos de velar. ¿Y qué significa velar? Estar pendiente, estar atento, no dormirnos en cuanto a algo que debemos saber, conocer o hacer. Y nos está llamando a que velemos. Luego nos está diciendo, sabed esto. O sea, es imperativo saber algo. ¿Qué cosa? Lo que viene a continuación. Que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El versículo 44 dice, por tanto vosotros estad. Tercer verbo en imperativo, estad preparados. Estar preparado significa estar listo, estar consciente de que algo viene y que yo debo estar en condiciones de recibir eso que viene. Continúa el texto diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahí viene entonces la pregunta, el versículo 45, que es parte del texto. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Lo que nosotros tenemos que hacer para estar preparados en la segunda venida de Cristo es orar, es velar y estar firme, preparado con el estudio de la palabra, con el ayuno, con la testificación, no dejar de estudiar la Biblia para ver la televisión, no dejar de estudiar mi Biblia cada día para estar en el ocio. Hoy Satanás ha barrido el estudio de la Biblia en la mente de la humanidad. Agarramos un celular desde que nos levantamos y posiblemente vemos toda cosa menos la Biblia. Y si lo hacemos, no lo hacemos con la condición de vida, porque no profundizamos con el tema de ir a hacer una cosa secular. Es un plan del enemigo, y este llamado, pastor, que se hace aquí es para que estemos preparados en la segunda venida. Preparación para la crisis final. Bueno, hacemos un rápido comentario de Daniel 2, donde se observa la secuencia de los reinos que llegaron y se fueron exactamente como lo había predicho la palabra de Dios. Es decir, que cuando nos referimos a los reinos que están ahí en Daniel, capítulo 2, recordamos que Babilonia, representando la cabeza de oro, desde el año 605 al 539 a.C., el reino de Medo-Persa, 539 a 331 antes de Cristo. En la estatua el metal es la plata, el bronce representando al imperio griego, 31 al 168 antes de Cristo, el hierro representando al imperio romano, del 168 al 476. Todo esto se cumplió, y la división de Europa en sus reinos, y lo que falta ahora es, así rápidamente miremos, esa piedra que se lanza a la estatua donde golpea en los pies para decir, el próximo reino que se ha de establecer es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Esa piedra representa el reino de nuestro Señor Jesucristo, y ya estamos viviendo en los tiempos finales. Crisis, decíamos, en todo lo que nosotros vemos en realidad: crisis social, crisis de familia, crisis en la naturaleza. Lo que se está viviendo en la actualidad implica
que algo grande va a acontecer y ya sabemos a través del estudio de la palabra de Dios que es la pronta venida de Jesús a esta tierra y debemos estar preparados para este gran evento. Por eso usted y nosotros aquí en la radio cada día nos dedicamos a estudiar conscientemente la palabra de Dios, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para que nos ayude a seguir en este proceso de preparación, porque anhelamos, deseamos de todo corazón encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, realmente Daniel capítulo 2 es un termómetro excelente para medir cuáles cosas ocurrirán en los días finales, si se cumplirán o no. Porque todo lo que dice Daniel capítulo 2 se cumplió al pie de la letra y solo falta lo que compete a la segunda venida de Cristo. 96%, pastor, de los intentos de prevenir el futuro están equivocados. ¿Cuánto dije, pastor? 96. Lo que indica que solo acierta en un 4%. En un 4%. Y eso es adivinación, el 4%. Ahora, todas las profecías bíblicas son exactas. Todas. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10 dice: acordaos de las cosas del pasado, que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. 1/3 de la Biblia revela el futuro con exactitud, porque el gran Dios del universo es real y se preocupa por ti y por mí. Él desea que estemos orientados y por eso dio todas estas profecías bíblicas para que estemos conscientes de lo que va a ocurrir, de lo que ha ocurrido y de lo que ocurrirá. La palabra de Dios sigue siendo segura. Amén, amén. Qué buena forma estamos utilizando para llegar al final de nuestro estudio. Saber que Jesucristo muy pronto va a establecer su reino de amor y el llamado es para que usted y yo estemos estudiando constantemente y de forma consciente la palabra de Dios para saber que estamos en los días finales. Pastor, si fuera tan amable de despedirnos en oración. Bendito Dios y Padre, estamos muy agradecidos porque tú te preocupas por nosotros, porque has dejado y dedicado tiempo, espacio en tu palabra para que estemos orientados en cuanto a las profecías. Permite que todos nuestros oyentes en cualquier lugar de la geografía nacional, universal, puedan hacer caso a tu palabra y que tus profecías puedan ser puestas por obra para que estemos preparados para la gran crisis final. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.